¿Cómo están? Nuevamente en el programa Nudos del Pasado y hoy tenemos una invitada de lujo, nada menos que Rosana Gruber, ¿sí? Para los que estudiamos ciencias sociales, Rosana es una pieza clave porque nadie pudo escapar del salvaje metropolitano y de la etnografía, ¿sí? ¿Cómo está, Rosana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto tenerla Bueno, muy honrada por tus palabras. pasado. Bueno, Rosana es no una especialista, es la especialista sobre Malvinas, ¿sí? Y tiene un gran libro, entre los tantos libros que tiene sobre Malvinas, que también fue uno de los primeros que llegó a nosotros, el famoso libro de Chicos a Veteranos. Ujú. Eh, para arrancar, ese pasaje de Chicos a Veteranos pasó por varias etapas, ¿no es cierto? Distintos años en la historia argentina, ¿sí? ¿Fue cambiando Ajá. esa percepción en la sociedad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por este ratito que vamos a conversar. De chicos a veteranos fue mi trabajo de tesis doctoral en una universidad norteamericana que se hizo muy famosa con el COVID, que es Johns Hopkins, que bueno, yo conocí aquel departamento de antropología muy importante, muy bueno, y a mí lo que me interesaba entender era qué era esa nueva identidad social para los argentinos, que eran sus propios veteranos de guerra, como conscriptos, es decir, eran los primeros conscriptos argentinos que participaban en un conflicto armado en un escenario internacional durante todo el siglo XX, desde la creación de la conscripción. ¿Mm? Entonces, antes, vos sabés como historiador que el sistema era la leva obligatoria, y que por supuesto la gente levada era gente más bien humilde o enemigos de la ley, a los que se reclutaba para el ejército. Desde 1901, la ley de la conscripción convierte a esta herramienta, al reclutamiento, en un año de servicio a todos los hombres argentinos.
esto fue implementado en el medio de la oleada migratoria a la Argentina, y también en la época en que la Argentina se transforma en el séptimo país en cuanto a economía, en el séptimo país del mundo. Séptimo país del mundo. ¿De acuerdo? Séptimo. 7. Actualmente hay muchos países que tienen conscripción. Puede no ser toda la población masculina de determinada edad, pero por ejemplo en Suecia se reestableció la conscripción parcial de ciudadanos hombres y mujeres, y esto va pasando en varios países. Bueno, la cuestión es, en el 81 había jóvenes argentinos, como se decía en esa época, joven argentino, si usted tiene, Sí, en la publicidad de las Fuerzas Armadas, eran jóvenes argentinos que estaban haciendo la conscripción. Ya en esa época, el año de sorteo era a los 18, cuando terminabas la secundaria, que era precisamente para no cortar los estudios universitarios. Y después venía la conscripción, que era básicamente entre los 18 y los 19 años. Y bueno, en el año 82, con la novedad, con la novedad que ya se venía preparando desde diciembre del año 81, pero con la novedad que todos conocimos, supimos en abril, se incorporó, o sea, se llamó a varios conscriptos que habían ya sido dados de baja, se los reincorporó. Estos eran clases 62, en su mayoría fueron clases 62, y algunos fueron también clases 63, es decir, los que estaban haciendo la conscripción en el año 82. Los del 81 ya se habían ido, en general, no todos, pero en general. Los del 82 estaban haciendo la conscripción. La mayor parte de las fuerzas que llevan soldados llevaban clase 62 y también una parte de clase 63. sí. Entonces, la cuestión es que esto básicamente dura hasta el 14 de junio y después ellos vuelven. Entonces, lo que a mí me interesó fue entender quiénes eran estos tipos para la sociedad argentina. Y a su vez, cómo la sociedad argentina, las Fuerzas Armadas y ellos mismos fueron construyendo, es decir, todos fuimos construyendo una nueva identidad que no teníamos. Porque hasta ese momento, los que habían sido veteranos de guerra venían de Europa, Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, venían de la guerra del Chaco, la guerra del Chaco, que fue en los años 20, si no me equivoco, vos sabés más como historiador, pero bueno, venían, y después venían veteranos de otros países que venían para acá, por ejemplo, los paraguayos, ¿no? Entonces, bueno, en la guerra del Chaco, por ejemplo. Entonces, estos eran los producidos, eran los nacidos y criados en la Argentina. Entonces, bueno, me pareció interesante y empecé a ver cómo se había ido desarrollando en la primera década, ¿no? La primera década de posguerra, cómo había sido eso, porque mi tesis fue presentada en 1999 y, digamos, yo empecé a trabajar el tema en el año 86-87. Empecé a trabajar el tema de los veteranos de guerra y Malvinas en general. Esto es lo que hice. Eh, ¿Y cómo se percibieron ellos, ni bien llegaron, los propios veteranos? Bueno, a mí me parece que es muy interesante ver estas cuestiones precisamente en una perspectiva diacrónica, histórica, porque
uno cuando escucha las historias, parece que las historias estuvieron siempre ahí. Pero en realidad, eh, nadie sabía muy bien qué hacer con ellos y ellos tampoco sabían qué hacer consigo mismos. Quiero decir, la guerra de Malvinas, lo que terminó siendo una guerra, porque no estaba pensada como guerra, pero después terminó siendo una guerra internacional, eh, bueno, tuvo una serie de cuestiones, de problemas. Primero, lo que primero quiero decir, que es una cosa que yo aprendí en todos estos años, es que en general nosotros hablamos de los soldados o de los ex soldados como una, como dice, una clase, ¿no? Que la clase de edad. Es verdad, son una clase de edad, pero habiendo participado en una guerra, no son todos lo mismo. Y no estoy hablando de evaluación, porque yo no puedo evaluar absolutamente nada. No es mi trabajo ni evaluar, ni juzgar, ni tomar partido, ni posición. ¿Estamos? O sea, no, no. Y creo que muchas veces haríamos fantástico si en vez de tomar posición antes de saber, nos enteráramos un poco cómo son las cosas, ¿no? Digo, por los tiempos que corren. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que pensé es que, claro, eran los ex soldados, eran, bueno, algunos se llamaban ex soldados combatientes y otros se llamaban veteranos de guerra, ¿no? Se fue desarrollando toda una división entre los dos. Pero en realidad, lo que yo fui aprendiendo es que por haber participado en una guerra, no eran todo lo mismo, porque la función del soldado no es la misma en los distintos escenarios bélicos y sobre todo en las distintas fuerzas armadas y sus armas o especialidades. Entonces, que vos te encuentres con un soldado que estuvo en el Regimiento 7 de Infantería del Ejército, no es lo mismo que te encuentres a un soldado que era del Regimiento 3 de Infantería. ¿Por qué? Porque tuvieron distintas posiciones en el conflicto. Entonces le tocó otra cosa. No tiene nada que ver con que era bueno o era malo, tiene que ver con dónde estabas y de dónde, por ejemplo, venía el enemigo. Después vienen todas las otras cuestiones que son los jefes y toda la cosa. Pero lo primero en un escenario bélico es que es bélico. Entonces, como decía Julian Thompson, no picnic, los dos no van a parlamentar, se van a enfrentar y se van a enfrentar a muerte. A muerte. Entonces, la cuestión con los soldados es que una de las cosas que yo en esa época no vi, porque lo que primaba en la sociedad argentina era despegar a los soldados de la cuestión militar. Había que despegarlos. ¿Por qué? Porque los soldados durante la guerra habían sido la presencia de la sociedad civil y política en las islas por un reclamo histórico argentino, que no siempre tuvo el mismo valor, no siempre tuvo el mismo empeño y ahínco, ¿no? Entonces, en esa época se hablaba de los soldados eran cosas que yo en ese momento no veía, porque yo estaba metida en la época de la década. La cuestión era, los soldados son parte de o no son parte de de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto, si son parte de o no son parte de la cuestión autoritaria, la dictadura y todo lo demás. Y en realidad, cosa que se sigue discutiendo, pero en realidad lo más interesante de los soldados, y que los soldados se han ido dando cuenta en la vida, es que un soldado que está en una compañía de un batallón de infantería de marina no es lo mismo que esté en otra compañía, porque los lugares fueron distintos, porque los jefes fueron distintos y porque la ligaron diferente también. Entonces, eh, bueno, digamos, tenemos, por un lado tenemos épocas. Tenemos épocas donde ellos van aprendiendo ya desde, no digo la más tierna infancia, pero ellos vienen de una juventud relativamente despolitizada. ¿Por qué? Y porque si vos haces cuentas, 1982 son, los que estaban haciendo la conscripción en 1981 estaban saliendo de la primaria entrando en la secundaria. Y los que
hicieron la colimba en el año, o colimba porque se dice colimba, corre, limpia y barre, que es una forma de llamar a la conscripción. Los que estaban en el año 82 estaban, ya estaban, creo que estaban en primer año de la secundaria, con lo cual, o sea, ya habían pasado digamos, cuando fue el proceso, cuando fue el golpe, ellos estaban ingresando a la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Y que hacían, según los estándares del gobierno de entonces, hacían una secundaria, una juventud y una adolescencia limpias de política. Claro, No estaban contaminados con aquella juventud subversiva. Esos fueron los que fueron a Malvinas. Independientemente de los casos particulares, digamos, como generación, era una generación que venía despolitizada y que fue repolitizada volando, de repente. Entraron en una guerra y después volvieron y quedaron. claro, Entonces, todo lo que pasa después de la vuelta es todo ese proceso de entender qué pasó, darle sentido a lo que pasó, ¿no? Porque no se entiende, los fenómenos históricos, como vos sabés, no se entienden de una vez y para siempre, sino que lo vas haciendo, lo vas sabiendo, lo vas elaborando según también lo que va pasando en la historia, en este caso de la posguerra, ¿no? Entonces, bueno, me parece como que es un ángulo de mirada muy interesante, porque además la sociedad bancó totalmente la recuperación de las islas, con los soldados adentro. O sea, los soldados se los vivaba cuando se iban. Nadie tenía digamos, era todo muy simbólico. Lo mismo pasa actualmente con bueno, pasaba al principio, y eso que es un país que tiene bastante historia bélica con Rusia, cuando se los despedía. Eso se ve también en la película Sin novedad en el frente, ¿no? Como van todos con mucha algarabía y después agarrate. Y después quedás con todo eso dando vuelta acá adentro, ¿no? Acá adentro, y bueno, y que Dios te ayude, que ese es el destino de los soldados en general. Eh, este proceso, digamos, eh, ¿cómo se vive en las distintas fuerzas? Este proceso posterior y durante, ¿sí? A ver, Bueno, ujú. Dime, sí, adelante, adelante. decime. No, no, porque me viene a la mente el libro suyo, el de los halcones, Ajá. sobre el grupo más profesionalizado que eran los pilotos de avión, ¿no? Usted era sobre los A4 en el libro. Pero en los demás, porque digamos, siempre lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Malvinas es la valentía y demás. Y cuando hablamos de valentía, lo primero los pilotos que andaban cerca del agua para evitar radar, evitar las balas de los barcos y demás. Pero es como que siempre, no, los pilotos, siempre los pilotos, los pilotos. Pero en las distintas fuerzas, por ejemplo, en la Marina, bueno, usted tiene el otro libro, La guerra en el mar, ¿es que se llama? Mar de guerra, Mar mar de, de guerra. Mar de Guerra, sí, ese no lo leí. Lo tengo ahí en lista para comprarlo a ese. Eh, ¿Cómo se vivía eso, este proceso? No, después me estás Después, preguntando, ¿verdad? después, Bueno, es que todo eso depende mucho del lugar que tenían las Fuerzas Armadas en la política, porque las Fuerzas Armadas tenían el gobierno y eran las dueñas del Estado, ¿no? O sea, sí, ahora, en general, no se nos ocurre que eso pase, porque ya hay, digamos, muchas generaciones bueno, muchas no, pero algunas generaciones de argentinos que crecieron sin siquiera un estornudo militar. Nada, claro, casi lo contrario. Pero en aquella época, digamos, las Fuerzas Armadas eran, no porque se llevaran fantástico entre ellas, todo lo contrario, pero eran realmente el factor de poder de la República Argentina. Entonces,
Lo que pasa después con respecto a los soldados, estamos hablando con respecto a los soldados, depende de lo que va pasando con las Fuerzas Armadas a lo largo del proceso de transición democrática. Y después. Además, tiene que ver con el lugar que ocuparon los conscriptos en cada fuerza, que es lo que te decía antes. Y además tiene que ver con cómo le fue en la guerra a cada una de las fuerzas y a cada uno de sus ramas, digamos, armas. Por ejemplo, una cosa es, y además tiene que ver con las características de cada fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría, bueno, el ejército es una fuerza que está entreverada entre nosotros, están acá, están en tierra, entonces están cercanos a la política, están cercanos a los fondos, están cercanos. Y su perspectiva, su horizonte profesional está siempre relacionado con la comunidad, lo que se llama la comunidad. La Marina no, aunque ahora navega poco, porque no puede navegar por falta de presupuesto. La Marina es otra cosa, la Marina se define por el mar y el mar está todo alrededor tuyo, entonces la relación con la comunidad es de otras características, es otra cosa. El lugar que tiene el soldado en el ejército es completamente distinto, ni hablar de la Fuerza Aérea y también de la Marina, porque en la Marina lo que son los que hacen, los que permiten que los buques naveguen son los suboficiales, ¿sí? Son los suboficiales, son los técnicos, los profesionales, ¿no? Entonces, la relación con el soldado es otra, porque el soldado no es definitorio de que un buque navegue. Pero una infantería sin soldados no existe. Claro. Entonces, si a eso vos le agregás que la relación entre bueno, y después, bueno, obviamente, un A4 no te lo maneja un soldado, ¿verdad? O sea, el soldado puede hacer carga y descarga en tierra, puede estar en alguna, en lo que eran el aeropuerto, pero bueno, no puede hacer una serie de otras cosas. Entonces, esto tuvo bastante que ver con la relación que había con los soldados, porque los soldados lo que hicieron fue primero como abroquelarse como un sector aparte. Y después, en relación a las fuerzas, se integraban o no según los conflictos políticos que tuvieran esas fuerzas y en los que estuvieran metidas, ¿no? Eso es muy evidente, es mucho más evidente en ejército que en Fuerza Aérea en Armada, porque en ejército vos tuviste, digamos, el operativo Dignidad en el año 87, digamos, todas las sublevaciones, rebeliones militares, y esto obligaba a veces a posicionarse a los soldados y a veces los arrastraba a la propia agenda de la institución, a la agenda política de la institución, por ejemplo. En cambio, digamos, puede ser que pasara con Fuerza Aérea, pero en realidad no, porque además era como mucha menos gente, ¿no? Generalmente lo que uno ve es que los soldados más vocales, más habladores, que más intervienen, han estado generalmente en ejército, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la relación que tiene la institución con ellos, han sido, digamos, muy diversas según las gestiones y según también la capacidad de presión de las organizaciones de ex soldados, ¿no? Ujú. Y la pregunta siguiente, el hecho de esta desmalvinización que se dio después, ¿eso unificó objetivos entre las distintas fuerzas o generó solidaridad entre las diferentes fuerzas? No, más que fuerzas, no, entre los excombatientes. Ah, claro. Claro, porque me parece que hay que tener como una diferenciación, ¿no? Entre, digamos, la pregunta anterior que me hiciste es importante
en los primeros tiempos de la posguerra, pero después el interlocutor de los principal del movimiento de ex soldados empieza a ser el gobierno y sus distintas agencias de Estado. Ya no son las Fuerzas Armadas. ¿Está? Ahora, esto de la desmalvinización. Uno habla de la desmalvinización como si fuera la obra o el plan de un tipo que fue Rouquier, que se lo pasó a Alfonsín, y entonces Alfonsín fue un desmalvinizador. A mí me parece que es un concepto que hay que explorar un poco más. Nosotros lo usamos bastante acríticamente, el concepto de desmalvinización. Desmalvinización supondría una actitud o una medida que obliga o que induce a la población y a la política a hacer a un lado el tema y a olvidarse del tema, ¿no? Es decir, sacarle de la cabeza y de los tuétanos a los argentinos que las Malvinas son argentinas. Bueno, esto no es posible de hacer, primero porque está en la Constitución y segundo porque la Argentina entró en guerra contra la Gran Bretaña por las Islas Malvinas y hay muertos. Esto es bastante difícil que la gente se olvide de los muertos. Pero yo creo que esto tiene como otra, eh, tiene un lado un poco inesperado, ¿no? Que es que la desmalvinización eh, es realmente el producto de, primero, de un no saber qué hacer después de la guerra perdida. Después de la guerra, ¿qué hacemos? En la Argentina hay un mecanismo que se aplica bastante bueno, que es un mecanismo político, de operación política, que es empezar todo de nuevo. Vos has visto y has escuchado que cada gobierno, como yo, porque somos argentinos, que cada gobierno viene a inventar la pólvora, ¿verdad? Y a descubrir América, ¿ok? Entonces voy a hacer todo diferente, todo va a ser diferente, todo va a ser diferente, y en realidad todo es igual y peor. Pero todo el mundo piensa que va a ser diferente. Entonces estamos permanentemente descubriendo América. Y el problema es que el pasado que no te gusta, lo corres, lo pones a un costado y seguís por este camino como si ese pasado no existiera. Y es muy interesante porque los que fueron desplazados esperan para volver. Esperan para volver. Este mecanismo se aplicó no por primera vez, pero además este es un país de ingreso, digamos, es un país que se piensa como fundado en un desierto, ¿no? Pero este mecanismo fue el mecanismo, así dicho, de la desperonización. Había que desperonizar al pueblo. Y esto era explícitamente, se decía en las ciencias sociales de la época y se decía también, obviamente, en la política. No se puede nombrar, hay que forzar al olvido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y que el peronismo proscripto después volvió. Entonces todos los otros después volvieron los otros. Este, entonces pareciera que nosotros vamos transitando, no puedo decir evolucionando, pero sí transitando, como si fueran por capas geológicas catastróficas, ¿no? Es decir, que cada capa geológica es sucedida por otra a través de catástrofes. Y parte de esa idea de catástrofe y de sucesión de capas geológicas que no tienen nada que ver una con la otra es precisamente el ¿no? Desmalvinización, ¿no? Bueno, esto es un poco la idea que yo tengo de esto de la desmalvinización, de la cual además participó toda la Argentina, porque estas capas supuestamente son entre fuerzas contrapuestas, pero en realidad todo, la sociedad, las políticas van teniendo una continuidad, porque no es que estamos en cimbronazos, hay algo que sigue por debajo, que se mantiene, que es el país, ¿no? Claro. Entonces,
vos te encontrás con que no se estudió la guerra, no se investiga la guerra, y no lo hacen ni los civiles y no lo hacen los militares tampoco. Las Fuerzas Armadas no estudiaron la guerra. Tienen anécdota por acá, anécdota por allá, corren los pasillos, conversan, a veces hacen alguna conferencia de algún veterano de guerra, pero no la estudiaron sistemáticamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? No quieren hablar de la guerra. Más algunas fuerzas que otras, no quieren hablar de la guerra. Aún hoy, recién ahora están empezando después de los 40 años. Aún hoy. Uno podría decir que las Fuerzas Armadas son desmalvinizadoras. No, en realidad son parte de la Argentina. En la Argentina en algún momento hablas mucho y en otro momento dejás de hablar todo, ¿no? Es una discontinuidad como la hay en todos los aspectos. ¿Por qué va a ser diferente con Malvinas? ¿Qué tema en las Fuerzas Armadas y Malvinas? Mm. Rosana, se nos está terminando el tiempo. Tengo 1 minuto y medio. ¿Hay algún legado para hablar de la memoria de esta segunda guerra que enfrentaron los soldados después de la guerra? Cuando me refiero Eh, ¿Algún a la legado? memoria digamos, no de la guerra, sino de los propios soldados, ¿sí? La lucha que llevaron adelante, ¿sí? Después de la guerra. Luchas, no sé. Bueno, no sé muy bien, eso creo que lo tienen que decir ellos, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, yo creo que la presencia física de los ex soldados lo que obligó fue a que la gente no apelara a hacerse el sota o a olvidar, a decir acá no pasó nada, sigamos para adelante, porque ahí estaban ellos, ahí están ellos, todavía están. En algún momento no van a estar más, pero todavía están. Y después van a estar sus hijos. Entonces, no es que nosotros miramos al pasado, al menos yo no pienso que uno tenga que mirar al pasado para detenerse en el pasado, pero hay cuestiones del pasado que están viviendo hoy, que están presentes hoy, en nuestros mecanismos, en cómo hicimos las cosas y cómo las seguimos haciendo. La última reflexión que yo tengo es que Malvinas es un espejo de cómo la Argentina y fundamentalmente su Estado operan. Y no sea cuestión que uno se ponga a comparar cómo fue la campaña de Malvinas y cómo fue la campaña del COVID. Los dos fueron razones de Estado. Vamos a encontrar muchas similitudes. Muy buena esa última reflexión. Bueno, Rosana, muchas gracias por haber participado en nuestro programa y a ustedes los espero en 7 días. Muchas gracias.